Jorge Isaac nació el 1 de abril de 1837 y muere el 17 de abril de 1895 en la ciudad de Ibagué. Él miró Ibagué como una tierra de paso, a pesar de que ese paso casi se le convierte en su eternidad y viene a morir aquí. Él necesita un lugar de descanso, un lugar de reposo. Y qué mejor lugar de reposo, ¿cierto?, que el paisaje tolimense. Ibagué está muy cerca a esos filones de plata y de oro con los cuales él soñaba. Lo que en verdad siempre fue y quiso ser Isaac fue un minero exitoso y resultó siendo un novelista grandioso. Es una gloria de las letras colombianas, hispanoamericanas del siglo XIX por su obra. Había mucha genialidad literaria en Isaac. El 17 de abril de 1895, hace 120 años, en la segunda habitación del segundo piso de esta, La Casona, en el lugar que a mi espalda está cubierto con polisombra, murió en la más absoluta estrechez económica Jorge Isaac. Inicialmente viene con su familia y la ubica aquí en casas prestadas. Hay que aclarar que siempre estuvo en casas prestadas. La Casona hace parte de mi imaginario de adolescente. Yo tenía 15 años cuando en el colegio nos hizo una excursión. Un profesor de literatura cuyo nombre no recuerdo, tal vez un profesor Delgado, nos llevó 2 veces allá a la casa de Jorge Isaac en el cañón del Conveima. La casona de Isaac desgraciadamente está destruida, está acabada. La casa del paraíso pasó por las mismas angustias de la casona donde murió Isaac. Fue recuperada en 1953. Necesitamos solamente ahora apoyo y ayuda para la sobrecubierta, para evitar que el agua siga penetrando en las paredes y las siga debilitando. Su casona, donde murió en 1895, es una casona que trae más recuerdos y posibilidades de estudiar a Isaac que otra cosa. La Casona la puedo resignificar en función del antiguo camino del Quindío, del cañón del Conveima, o sea, del antiguo pueblo de indios del Espíritu Santo del Conveima, porque toda esta zona del cañón del Conveima era un resguardo indígena del pueblo Tolima, y el pueblo Tolima era el pueblo de donde salían los indígenas cargueros del Quindío. La casona tenía una importancia desde el punto de vista geoestratégico. Resulta que ese era el sector obligado para los mineros que se movían hacia vecindades de Ibagué, concretamente a la fracción de Coello, de Cocora, de Dantas, de Toche. Por ahí se movía la minería en esa época, especialmente la minería del oro de Filón y la plata de Filón. Entonces, Isaac, pensando obviamente en la vecindad del Conveima, en que tenía que buscar un sitio tranquilo por su producción literaria. Entonces tenía las dos opciones, la tranquilidad de esos lugares deshabitados, inhóspitos, cercanos al río Conveima, y también que de ese punto hacia el norte y hacia el oriente se podía mover en busca de esos esquivos filones de plata y de oro. Él buscaba 2 cosas cuando se fue a vivir cerca de Ibagué. Uno, como paz espiritual, porque pues ustedes saben que Isaac fue un guerrero también, ¿no? Y ya estaba fatigado, ¿no? Jorge Isaac representa un poco el síndrome de una derrota política contundente. Los últimos 15 años de la vida de Jorge Isaac son los años del derrumbe.
En 1880, Jorge Isaacs da el golpe de Estado en Antioquia. Se toma el poder y durante 3, casi 4 meses, ejerce la presidencia del Estado Soberano de Antioquia. Jorge Isaacs no solamente es una gloria de las letras colombianas, hispanoamericanas del siglo XIX por su obra, por su novela, por su poesía, sino que también fue un gran político. Él era representante a la Cámara por Antioquia, en el Congreso de la República. Pero como eso era una de las tantas locuras que él hizo en su vida, de sus obsesiones sin humor que buscó, pues el ejercicio del poder ejecutivo en el Estado soberano fue un acumulado de traiciones y torpezas. Jorge Isaac también tenía en el fondo un remordimiento porque cuando su padre lo envía a Bogotá a conseguir unos grandes abogados, él se enreda con los escritores de costumbristas de la época en la bohemia, en la contemplación y en los hechos culturales de entonces, y olvida todo de tal manera que inclusive uno de ellos le aconseja ya todo está perdido y él regresa cuando ya no hay nada que hacer. A Isaac le toca ir a pedir refugio a una casa muy bella, esta vieja casona que queda a orillas del río Conveima, muy cerca de Ibagué. Él le pide hospitalidad a su amigo Emiro Castos. Juan de Dios Restrepo, que así se llamaba Emiro Castos, era un escritor antioqueño que escribía cuentos fuertes, duros, pero que él había conocido cuando publicaba en El Mosaico, en donde se inició a la vida literaria nacional Jorge Isaacs. Y se supone que es ese nexo con Emiro Castos lo que lo lleva lentamente a Antioquia y es lo que finalmente le termina produciendo una fe en el pueblo antioqueño. Después del último episodio, que para mí quizás sea el más crítico, cuando ese negocio fracasado de la Hacienda del Guayabero, en compañía de su socio chileno Recaredo Infante, pues él no tiene más opción. Ya habían vendido, o quizá mal vendido, las haciendas de La Manuelita, El Paraíso, y él empezó a descartar posibilidades. Entonces hay una, digámoslo así, hay una quiebra de tipo económica, hay una crisis económica, y al mismo tiempo también hay una quiebra, hay un quiebre de tipo político, porque como ustedes saben muy bien, Isaac venía de una corriente conservadora, de la corriente conservadora de los terratenientes del Valle, y él en la década del 60 hace un giro hacia la política y se convierte en un liberal radical, en un liberal que quiere luchar por un país regional unido. Como ya no le iban a dar puesto, lo habían echado del Congreso. Como ya había fracasado en el golpe de Estado, no le iban a nombrar otra vez funcionario. Entonces comienza a pasar a fugias. Casi siempre las pasó. Bogotá era otra alternativa, pero lamentablemente él decidió que no era la posibilidad más importante para él. Entonces mira hacia el Tolima, fundamentalmente hacia Ibagué, y piensa y dice, bueno, en Ibagué vive mi hermano Enrique Isaac Ferrer, tengo a Juan de Dios Restrepo. Viene con su familia y la ubica aquí en casas prestadas. Hay que aclarar que siempre estuvo en casas prestadas. Eso lo ayudó. Él logró ya poner un pequeño negocio, es decir, ya en su última etapa, ya muy enfermo, no era un hombre viejo, pero para la época, la edad que tenía y las enfermedades y las angustias y todo lo que le había tocado vivir, pues le impiden una tranquilidad para que hubiese podido terminar el proyecto de las 3 novelas que tenía. Él miró Ibagué como una tierra de paso, a pesar de que ese paso casi se le convierte en su eternidad y viene a morir aquí. Porfirio Díaz le estaba buscando, como se dice, puesto y cargo en México. En Argentina, algunos amigos que había dejado y en Chile estaban haciendo lo propio. Isaac nunca vio a Ibagué como la posibilidad del lugar donde echar raíces, sino simplemente como una escala en el camino. Emiro Castos le da de mercado
para que sostuviera esa familia. Le da la casona a la orilla del río Conveima, una casona que debió haber sido una finca agrícola que tenía un amplio salón para secar café o tabaco. Yo hice el inventario de los bienes que tenía esa casona en época de Isaacs y encuentro que había trapiche y que ahí se cultivaba la caña, en vecindades a la casa, a la casona. Pero Isaacs era más paisaje, naturaleza, entorno, el río Conveima bramando al fondo, que realmente comodidades, porque no las tuvo. Eso realmente hay que dejarlo claro. Es la quiebra económica de Isaacs la que le impone la obligación de abrirse otros horizontes. En esa casona, Isaac se encuentra al final de su vida, pues ¿quién le dé el mercado? Dicen que le había montado un pequeño granero el señor Juan de Dios Restrepo, Emiro Castos, para que se sostuviera, o por lo menos para que tuviera la imagen de que estaba trabajando en algo real. Pero él comienza, pese a la vejez, a la enfermedad y al mal genio, a visitar los focos auríferos del Tolima. Excavando, voy encontrando restos de piedra blanca que me indican el camino a la veta. Es una alucinación que no me deja descansar. Los días son noches de intenso delirio. La angustia de mi sufrir, la ilusión de encontrar el estimado metal que me va a sacar de la miseria. Este poco capital va arrastrando mi vida, sumergiéndome entre socavones de mi lacayo existir. Ibagué está muy cerca a esos filones de plata y de oro con los cuales él soñaba. Entonces, después de hacer un inventario de los pros y los contras que le proporcionaba la posibilidad de venir a Ibagué, pues tomó la decisión de afincarse en la ciudad de Ibagué. A partir del 80, Ibagué comienza a ser un epicentro de la especulación minera. Rafael Núñez le da un cargo, lo nombra delegado de una comisión científica y es en ese periodo, como entre el 80 y el 86, que él empieza desde Ibagué a hacer una serie de viajes exploratorios de carácter etnográfico en la Alta Guajira y en el Magdalena. Recuerden que Isaac es el primero en denunciar, junto con el general Martínez, un pozo de petróleo en Colombia, en el Sinú. Y es él quien denuncia las minas de carbón del Cerrejón, cuando escribe el libro sobre los arhuacos. Era como si tuviera un reto con sí mismo, a mi juicio. Y aquí siempre se había dicho que era un epicentro mineralógico y que había una cantidad de minas por descubrir. Él hace parte de esa lógica de los colombianos, eso es como una especie de imaginario que viene desde la colonia, ¿no? Él siempre fue un hombre que quiso buscar huacas. Entre el año de 1882 y 1883, Isaacs denuncia 3 minas. Ninguna de ellas se le titula. Entre el año de 1887 y el año de 1888, denuncia 9 en compañía de su hijo. Y me encuentro con un documento clave, que es el registro oficial 478 del 2 de noviembre de 1893, donde dan una noticia. ¡Oh! Le fueron tituladas 2 minas a Jorge Isaacs, la Clemencia y la Galatea. Aquí lo dice el registro oficial, esta es una prueba contundente e incontrovertible que fueron las 2 únicas minas que le fueron tituladas en la ciudad de Ibagué. Minas en las cuales él invirtió casi todos los recursos que conseguía, que finalmente, también hay que decirlo, no le reportaron absolutamente nada. Fue prácticamente un fracaso el trabajo minero de Isaacs. Porque el pobre Isaacs, para los negocios era como para el humor, negado. Él siempre quiso ser minero, exitoso.
Él siempre quiso encontrar la mina que lo sacaría de pobre. Siempre estuvo escarbando y no se dio cuenta que era una gloria nacional. Y cuando tenía que recurrir a ser el autor de María y tenía que recurrir a ese éxito literario para poder conseguir lo poco que le alcanzaba en la supervivencia, lo miraba con igual desdén. Es sin lugar a dudas una de las grandes novelas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX y una de las más importantes escritas en lengua española en su época. Y hoy uno reconoce la grandeza y la sabiduría literaria que hay en esa novela escrita por un joven de 26 años. E inclusive en Argentina es fácil escuchar y todavía la gente pregunta por obras como María en virtud al elogio que le hiciera Jorge Luis Borges en su momento. Él la consideraba una novela indispensable y la ubicó dentro de los clásicos. Y bueno, y hay universidades extranjeras donde hay mucho interés todavía por esta obra. En Argentina, por ejemplo, en países como Cuba, hay mucho interés por Isaac. Los japoneses, por razones afectivas, también tienen unos nexos con María. Como niño, me enamoré de una adolescente de 14 años, fresca como los claveles del paraíso, tímida como una cuncuna recién aprisionada. Yo era todo corazón y así moriré. Sigue siendo una novela leída por las nuevas generaciones, sigue siendo una novela que en el sistema escolar todavía se lee y se aprecia, que todavía es fresca y que todavía nos permite comprender mucho lo que somos como cultura, como país. No tenía Isaac muchas razones para reír, ni en su vida ni en su contexto. No logró nunca la riqueza y su tiempo fue un hervidero. Aun cuando se aisló de la política activa en Ibagué, siguió escribiendo y analizando, discutiendo con su entorno. Y así la Realmente el proyecto novelístico no tuvo el sosiego y la tranquilidad necesaria para hacerlo. O sea, estaba en el proyecto novelístico de hacer una trilogía, pero todo eso se le fue, digamos, al traste por la situación económica y porque se muere pues realmente muy temprano. Porque incluso él en ese periodo intenta escribir una nueva novela, que se llama Camilo, para representar un poco la historia de Simón Bolívar, ¿no? Él era bolivariano. Y él pergeña y él escribe algunos capítulos de esta novela, pero no avanza porque ya también hay una crisis creativa en él. En el fondo siempre se recuerda alguna obra particular de un autor sin que lo demás no tenga alguna importancia. Lo otro es considerado, como diría el crítico Seymund Mentu, que hace un estudio importante de María, un planeta, y lo demás de la producción quedó como un satélite. En la Biblioteca Nacional hay una sección especial de unos libros, es decir, de joyas bibliográficas que las tienen preservadas con mucho cuidado. Y allá me encuentro efectivamente que estaban tanto Camilo como Fania. Fania tendrá más admiradores que María. Hará llorar menos, tal vez, pero estremecerá muchas almas. La información que yo tengo es que la familia de Jorge Isaacs, por preservar el nombre inmortal de María, rompieron algunos capítulos. Nunca la obra como tal completa, o sea, llegó a manos de las personas que hoy la poseen, que están en custodia ya en la Biblioteca Nacional de Colombia, porque no sé quién fue el crítico, no sé quién leyó, quién fue la persona, pero le pareció que siendo muy buena, no tenía la categoría de María. Entonces, repito, y le repito las palabras que en un momento determinado utilizó el maestro Germán Arciniegas. Para preservar el nombre inmortal de María, desaparecieron parte de esa obra. Y el juez implacable del paso del tiempo
afectó a María, pero también afectó a Isaacs. Isaacs nunca comprendió su gloria y él se dejó matar de María. No volvió a escribir ninguna obra que pudiera terminar y publicar. Prefirió quedarse cargando el mito de María y sucumbir ante él. Hablan de mi casita a orillas del Conveima, ninguna poseo. Desde 1881, mi familia ha vivido en casas pobres y alquiladas, míseras a veces. Menos tienen las aves de los desiertos y muchas veces envidio a las que cruzan el azul del cielo sobre las nieves y cumbres de los altos montes. Aparte de toda la vivencia que adquiere el escritor aquí en La Casona, porque él vive es posterior al hecho mismo construido, porque La Casona es una hacienda del siglo XIX, más o menos se dice que es en 1820 que se construye, pero yo he investigado un poco más, se cree que es un poco antes. Ante todo no soy propietaria de este bien inmueble, soy la gestora cultural, buscando ante todos que nos unamos en torno a esta casa que tiene valor patrimonial. Acá vivió el escritor durante 15 años, de 1880 hasta el 17 de abril de 1895. La Casona hace parte de mi imaginario de adolescente, porque yo estudiaba en esa época en el externado de bachillerato. Un profesor de literatura, cuyo nombre no recuerdo, tal vez un profesor Delgado, nos trajo en una excursión a La Casona. Yo tenía 15 años cuando en el colegio nos hizo una excursión un profesor Viña, nos llevó 2 veces allá a la casa de Jorge Isaac en el Cañón del Conveima. La casona de Isaac desgraciadamente está destruida, está acabada y los gobiernos no prestan el apoyo porque dicen que es un peculado auxiliar una entidad, una empresa que no es del Estado. La Casona en sus procesos constructivos tiene una situación arquitectónica muy importante porque tiene 5 sistemas constructivos en una sola. Contiene en ella un sistema constructivo en tapia pisada, tradicional de época. Tiene un sistema constructivo en adobe, también de época. Maneja y presenta en su segundo nivel un sistema constructivo en bareque que es muy interesante. Y hay unas situaciones de bareque también que hacen parte de toda esa influencia indígena y española que hace parte de esa memoria construida de La Casona. Ya hablar de La Casona o este predio que se llama o se denomina La Meseta, podemos consultarlo en los protocolos notariales. A partir del año 1896 reposan estas escrituras y nos hablan de este globo de tierra que es la meseta. Esta es una escritura del año 1897, la escritura número 44. Es en donde el hijo, Daniel, le está dando poder a su padre, a Jorge Isaac, y al finalizar podemos observar la firma de Jorge Isaac en el protocolo de escritura número 44. A medida que van pasando los años, Ibagué también se convierte en un importantísimo centro educativo. Lo que pasa es que estamos en época del Estado Soberano del Tolima y él fue nombrado Dirección de Instrucción Pública del Estado Soberano del Tolima en 1883, cargo que desempeñó con suma eficiencia por espacio de 8 meses. Tampoco fue mucha la paloma que le dieron. Recordemos que Ibagué fue sitio, lugar de cruce de caminos, donde la cultura de Santa Fe de Bogotá, la cultura de Antioquia, la cultura payanesa generó una influencia propia de la arquitectura ibaguereña. Pero ante todo yo diría que Ibagué es un importantísimo epicentro del poder. Más aún, yo diría que también es un vértice del poder, sobre todo por el dominio radical y la pugna que hay contra el radicalismo, contra la masonería, por parte de la Iglesia, por parte de los grupos conservadores. Isaacs siempre fue un protegido de los hermanos Carlos y Jorge Holguín, que eran oriundos de Quibdó, como lo era él y su madre, la señora Ferrer, y lo protegieron a lo largo de su vida. Pero a Isaac le daban la mano y se comía el hombro.
Entonces lo pusieron como conservador en sus inicios, no le costó ningún trabajo en aquella época, no es como por estos días, de voltearse al Partido Liberal, pero seguir siendo protegido por los holguines que eran conservadores. El haber sido liberal radical después de tener orígenes conservadores fue algo que pagó muy caro en términos de su carrera, ¿no? Y eso siempre se lo enrostraron en la lucha política, digamos, regional. Y eso explica por qué él nunca quiso que lo enterraran en Cali y por qué pidió expresamente que fuera enterrado en Medellín. Era fundamentalmente un dolor y una insatisfacción profunda de orden político con la gente de su región. Porque él no quiere regresar al Valle del Cauca, porque aquí por todas las envidias provincianas, por el calibalismo que viene desde esa época, ¿cierto? Lo persiguen, etcétera, no lo reconocen y no lo legitiman como uno de los grandes escritores del mundo hispanoamericano. Tanto así que cuando muere y estaba aburrido de haber sido perseguido por todos los vallecaucanos con saña, que le quitaron todo lo que tenía, le cobraron las deudas de juego de su padre, él pide que no lo entierren en ningún lugar del Valle del Cauca. Y su corazón y algunas de sus cenizas reposan hoy en el cementerio de San Pedro, en Medellín. Jorge Isaac muere en los tanques de La Pola, en la Casona. La vida de Jorge Isaac sintetiza todo el espíritu de nuestro siglo XIX. Fue velado justo al frente de la escultura de colores que vemos en el plano, cuando aún no existía la catedral, que comenzó a construirse en 1926. Una placa dice que ahí murió. Ese error histórico le ha costado a los familiares de Jorge Isaac, a los propietarios de la Casona, que el Ministerio de Cultura no avale que Jorge Isaac murió en la Casona de la Meseta. Hace 15 años, el rostro de Jorge Isaac en púrpura aparece en los billetes de más alta denominación en Colombia. Se necesitan 2.000 millones de pesos para restaurar la Casona. Y aquí hay unos documentos que a mi criterio son de gran importancia. Nada más ni nada menos, aquí está el acta de defunción de Jorge Isaac, expedida por el cura vicario de la ciudad de Ibagué. Ese es un documento fehaciente. Y si hay buena voluntad en relación a lo que llaman las decisiones políticas, hay que dar fe de lo que cuentan las tradiciones y reunir unos 4 o 5 documentos de esos, y con eso es posible demostrar de que es patrimonio cultural. Y entonces el mismo ministerio genera una solicitud a la alcaldía para que presenten el proyecto de acuerdo que declare patrimonio cultural el lugar, y ahí sí se puede expropiar a la señora. Empezamos a tener cartas, propuestas, proyectos que se enviaron a la Agencia de Cooperación Internacional en España en 3 ocasiones, Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué. Tristemente, la única que nos dio una respuesta fue el Ministerio de Cultura, cuando fue el doctor Juan Luis Izaza, ministro de Cultura, que nos dio, es un proyecto tan hermoso, pero vinculen a la alcaldía y la gobernación para que le den aportes económicos. Y además ella, que si tiene buena voluntad, que forme parte de un comité y como quiera quedar, pero que entienda de que eso no es patrimonio de ella porque es dueña de la casa. La Casa del Paraíso, la Casa de la Sierra, pasó por las mismas angustias de la casona donde murió Isaac. En la época en que yo la conocí, cuando fui gobernador del Valle hace 20 años, e intenté con el gobernador, el médico Lozano de Ibagué, comprarla para montar el Museo Isaac. Es una deuda que el Valle y el Tolima tienen con la memoria de nuestro más grande novelista.
Cuando alguna vez visitó Gustavo Álvarez Gardiazabal siendo gobernador del Valle, el lugar y el sector, dijo: necesito que esa casona se convierta en una especie de ONG y de una organización sin ánimo de lucro para que yo le pueda como gobernador invertir, y convertimos esto en un gran monumento. Pero eso no fue posible porque él no podía invertir en una propiedad privada. Me vinculé con el Valle, con Gustavo Álvarez Gardiazabal. En ese momento él tuvo problemas políticos más bien, y pues quedó todo así muy quieto, ¿no? Sin embargo, en estos momentos, la misma familia de Isaac están comprometidos a reconstruir esta casona, ya que es un valor histórico para el municipio de Ibagué y del departamento del Tolima. Yo soy por la línea de descendencia de hombre. De hombre. De hombre, sí, David. Eran Daniel, Jorge, Lisímaco. De los hijos de él son 9, 2 murieron y quedaron 7. Mis padres, el señor Jorge Enrique Isaac, súbdito inglés, y la señora Manuela Ferrer. Mi sueño de los 18 años lo realicé el 19 de noviembre de 1856, cuando contraje matrimonio con Felisa González Umaña. Sí, no ha faltado el interés de parte inclusive de su familia. Yo tengo una hermana que se llama María y por eso se casó un Isaac con ella. Y las otras hijas se llaman María, que es un descendiente directo llamado Gustavo Isaac, que vive en Ibagué y es lo que queda del asentamiento de esta familia, de los hermanos de Isaac que habían llegado antes a Ibagué. Los familiares deberían de una manera generosa y en aras a reivindicar el nombre de Isaac, pues llegar a una especie de acuerdo con el Ministerio de Cultura y con los bancos, porque hay bancos interesados en reivindicar esta casa como museo, pero eso no se ha podido llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un día de estos la casa se va a caer. Se inicia con un curso de verano que se realiza con la Universidad de Ibagué. La directora Olimpia Niglio, doctora en restauración, una restauradora italiana muy grande, muy querida, increíble persona, decide hacer un curso sobre el estado del patrimonio en Ibagué, y qué mejor ejemplo que era la casona. Llevamos entonces una serie de ejercicios interesantísimos de levantamiento, de ver el estado del inmueble, en este caso la casona en ese tiempo, donde finalmente ya se realiza un documento que se logra llevar al ministerio, se logra llevar a todas las entidades, mostrando pues la situación misma del inmueble. Invitamos a Consuelo Araujo, cuando entonces era ministra de Cultura, visitó la casona, la recorrió con bastante interés y dijo que eso tenía que declararse primero Patrimonio Cultural de la Nación mediante pruebas que demostraran que en efecto había vivido Jorge Isaac y que perteneciera a una organización o gubernamental o no gubernamental, pero sin ánimo de lucro, para efectos de que el ministerio hiciera todas las inversiones necesarias en el levantamiento de la casona. Este documento que tengo aquí, que les presento, es nada más ni nada menos que la prueba que exigió, entre comillas, el Ministerio de Cultura para aprobar que Jorge Isaac murió y vivió en la casa de la Meseta. Entonces aquí nos encontramos con una serie de documentos relacionados con la tradición del inmueble que él ocupó. Aquí hay distintas escrituras que yo fui recopilando, recolectando para probar exactamente si Jorge Isaac era propietario o lo había sido Juan de Dios Restrepo. E inclusive hubo intentos en el Consejo de Ibagué para declarar el lugar bien de interés público y poder ser adquirido al precio que corresponde desde el punto de vista legal, con unas, reconociendo unas supuestas mejoras si las tenía y no las tiene, para empezar a convertir eso en un epicentro de las actividades para la ciudad, que tiene un gran futuro y que cada vez está más cerca de Occidente por el tema de las nuevas carreteras que están construyéndose. Nunca fue posible. Debo decir que se ha copiado toda la información que puede demostrar que efectivamente Isaac sí vivió y sí falleció en esa casona.
todo el conflicto y toda la dificultad y la controversia se genera porque a algún político ibaguereño se le ocurrió colocar una placa en la casa cural arzobispal, hoy en día, de Ibagué, diciendo que en ese lugar algún lugareño de finales de siglo le había comentado que vio la caja y los 4 cirios donde estaban velando el cadáver de Jorge Isaacs. Efectivamente, en esa casa lo velaron, pero ojo, Isaacs fallece el 17 de abril, casi a las 6 de la tarde, en la casona, arriba, en vecindades del río Conveima, pero como era un hombre importante, trajeron su cadáver para hacerle las pompas fúnebres a esa casona perteneciente al clero ibaguereño. De estos son... No sé, el gobierno dice que no le puede invertir porque es una cosa privada. La familia dice que no cede, que a ver si hacen unos convenios, pero yo creo que si se hiciera un movimiento grande dentro del gobierno, dentro de la familia y la ciudadanía, los periodistas, la historia, que se llegara a un acuerdo y rescatar la casa, no dejarla caer, es un monumento. Nosotros los restauradores vivimos ese mito y tenemos que hasta cuando entregamos la casona o un bien, tenemos que hacer un proceso de exorcizamiento de los espacios, porque hay fantasmas, hay energías, hay procesos que uno sí los recibe, sí los adquiere, así muchos digan que no, eso no es mentira, sí, es cierto, hay que ser respetuosos en esos aspectos. Cuando un bien, en este caso un edificio, una casa, está deshabitada, los anteriores dueños, así hayan muerto, siguen habitándola, siguen percibiendo esos espacios, siguen vivenciando los espacios. Aquí hubo una sentencia del juzgado administrativo de Ibagué donde se ordenaba efectivamente que esa casa tenía que ser intervenida y restaurada por parte del gobierno municipal. Esa sentencia fue ratificada por un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima y efectivamente se estaban tomando las providencias del caso cuando otro fallo del Procurador Ambiental del Tolima ordena no intervenir la casa, hasta tanto se determinara con Cortolima y con los entes que tienen competencia sobre el tema, se aclarara el tema del posible riesgo que conlleva, hablemos de una avalancha del río Conveima. Los estudios que se hacen desde la ingeniería para demostrar que efectivamente la falla geográfica que cruza la mayor parte de la ciudad de Ibagué puede en algún momento, por el lado del río, afectar la estructura y se viene a pique, pues esto es algo que definitivamente no ha pasado, como tú le dices, de ser un mito, ¿no? O sea, tanto tiempo, tantos años que tiene esa casona, efectivamente lo único que se desploma son sus paredes. O sea, su fundamento no le pasa nada, lo único que se hace visible es que no hay intervención. No, yo creo que para no querer aportar recursos existe cualquier disculpa, porque la casa es una casa de 1820, el río siempre ha existido, nuestro río Conveima, y nunca ha subido el nivel del agua, entonces, ¿qué más la puede afectar? No existe montaña alrededor para que venga un derrumbe y la tape, la acabe, ¿no? No se le puede invertir porque es un lugar privado, sí lo está manejando una fundación llamada Grupo Lugar, que pues se ha encargado últimamente como de proceso de restauración. La Secretaría de Cultura que ha tenido intención de comprar, tengo entendido, ha tenido la intención de comprar esta edificación, pero pues el temor de la fundación es que la Secretaría de Cultura la compre y la convierta en otra cosa o la descuide. Existe una fundación Grupo Lugar de por medio, que la fundación es la poseedora de todo el trabajo, la investigación de la casona, entonces está desligada totalmente de la parte privada. En 195 años, la casona
Ha estado a salvo de los desastres naturales, aunque muy afectada por las catástrofes administrativas. El lugar en que murió Isaacs hace 120 años se derrumba. A nadie pareciera interesarle lo que puedan contar sus paredes y pasillos. El infortunio y la miseria no cesan de perseguir al último romántico de la nación. La casona está ubicada estratégicamente en comunicación de los caminos que llevaban hacia Ibagué y comunicaban con los del eje cafetero, las tierras del Quindío. De aquí nacen los caminos antiguos del Quindío. Entonces, debió ser muy importante, y fuera de eso sigue siendo importante, porque aquí tenemos un corredor turístico donde nos lleva al Nevado del Tolima, tenemos un corredor donde nos lleva una serie de veredas y poblaciones más pequeñas que también se están comunicando entre sí. Aquí tenemos inmediatamente Ibagué, entonces sí tiene unas características propias de comunicación entre las demás poblaciones y ciudades. Entonces la casa estratégicamente sí fue pensada para eso. A mí me gustaría mucho que se reivindicara esa casa, porque esa casa es simbólica y podíamos pensar en hacer con el Ministerio de Cultura una ruta de Isaacs que empiece desde La Víbora, en la carretera a Buenaventura, donde él escribió los primeros capítulos de María, que pase por Cali, que pase por la Hacienda El Paraíso y que termine en la casona del río Conveima. Pero no se puede hacer eso porque eso es propiedad privada. Si apareciera alguna opción en un gobierno con un Ministerio de Cultura que fuera capaz de gastarse unos millones y que se invente la construcción de esa casa y la haga incluir en el plan de desarrollo del departamento del Tolima, yo creo que podrían acudir a la salvación de la casona del río Conveima, donde murió Jorge Isaacs en 1895 y donde estuvo barruntando la posibilidad o de volver a ser escritor o de ser un minero exitoso. Bueno, hacer en este entorno, ante todo, constituir el Museo Jorge Isaacs. Hay pertenencias de valor intangible como la cama donde el escritor murió hace 120 años, la espada cuando fue capitán del ejército. Son inmuebles que la gente tiene que apersonarse y mirarlos y verlos, conocerlos. Entonces, ¿qué queremos? Tener un centro literario con la poesía, literatura, todo de Jorge Isaacs. La investigación que hice sobre Isaac primero me permitió conocer nuestra historia, la historia trágica del siglo XIX en Colombia. Aprendí algo muy importante, que aquí no se respetan a los héroes, ¿no? A los héroes verdaderos. Uno de los defensores, por ejemplo, de nuestra raza, en el caso de esta región del Tolima y que estuvo en el Valle, fue Calarcá y terminó reducido a una moneda de 10 centavos. Jorge Isaac, a un billete de mayor o de menor cuantía, pero la gente no se fija, y en esencia hay un descuido en relación a la memoria, salvo que se trate temporalmente de figuras tan grandiosas como Gabriel García Márquez. García Márquez se salvó porque desde el exilio que él tuvo en París, en Francia, en 1955, se dio cuenta que no había que regresar al país, porque él mismo lo decía: si yo regreso al país pierdo mi prestigio, porque en Colombia el prestigio se pierde exactamente a los 10 días. Yo quiero que mis amigos del Valle del Cauca no tomen a mal lo que yo voy a decir. Pareciera que ese fantasma que persiguió Jorge Isaacs del olvido, de la ingratitud, lo persiguiera todavía aún hoy. Por ejemplo, la casona donde él nació, no sé si ya hoy está convertida en un centro comercial, pero ese fue el proyecto que yo escuché en un momento determinado, que la iban a convertir en un centro comercial. Yo veo que hay una especie de complot post-mortem contra el pobre Jorge Isaacs, que ni la casa donde murió, ni la casa donde vivió, perviven. Y nada hacen los caleños, ni nada hacen los bayunes, ni nada hacemos los ibaguereños, ni nada hacemos los tolimenses. ¡Qué ingratitud, por favor! Como más vale tarde que nunca, que la casona, Isaacs y todo lo que representa de la historia de la ciudad, pues haga parte del presente de nosotros, como ibaguereños, como tolimenses, como colombianos. Es un monumento que está ahí, pero deshecho del tiempo, del invierno, de todo. Pasa uno hacia
el cañón del Conveima y ya está viendo unas ruinas. En realidad es un abandono completo. Fue lamentable porque realmente no tenemos un gobierno que piense en la cultura de Ibagué, así como se están perdiendo los edificios, las calles, todo lo que nosotros teníamos que era parte colonial, como nuestra propia historia, como nuestra identidad. Pues así como la misma gobernación del Tolima y otras entidades del gobierno apoyan a empresas, deberían de sacar un apoyo, un auxilio para contribuir en la reconstrucción de la casona. Donde no se desprenda la dueña, que tiene un gran deseo de hacer una actividad importante allí y las ha cumplido con devoción, de lograr organizar una institución donde se pueda invertir. Yo creo que todos los intentos son disparos al aire. Tristemente la gente no ve los sueños, ¿no? Ven solamente una casa abandonada, pero no ven un corazón ansioso y una comunidad ávida de cultura, ¿no? Entonces la gente que pasa, cruza, mira y dice, la casa se cae, la casa se va a caer. No, la casa no se va a caer ahorita, porque siento el espíritu de tantas personas que han vivido en ella que quieren que eso se sostenga, que esto vuelva a vivir, esta casa está ávida de arte y cultura para transmitirle a la comunidad. Ahí siempre florecen los homenajes por determinadas épocas. Ahí siempre parece que los escritores renacen después de que cumplen un tiempo determinado de haber muerto o de haber nacido. Y pues parece que se dedicaran solamente a esperar que haya una fecha particular o especial para conmemorarlo, cuando el verdadero homenaje que se le debe hacer es la lectura, ¿no? Porque en la medida en que se lo desentrañe más, se lo estudie mejor, se lo aproveche en todas sus dimensiones, su obra va a tener mucho más reconocimiento y recepción en muchas partes, en muchos ámbitos, como ya ha sucedido. El primer hombre moderno de la literatura colombiana se llama Jorge Isaac, que tenía plena conciencia de que era construir un sujeto moderno en un país tan adverso, tan difícil como el que le tocó vivir a él en el siglo XIX. Por eso me parece un deber salir en defensa y salvaguarda de la memoria de Isaacs. Nunca comprendió la grandeza con que hoy lo apreciamos, porque siempre quiso enriquecerse de la noche a la mañana. Ubicarnos en el sitio, en el momento, en la legalidad y poder cumplir el sueño de los tolimenses, de los ibaguereños, de los colombianos, de los antioqueños, en fin, del pueblo colombiano, y estoy seguro de que organizaciones internacionales contribuirían porque la memoria y la obra de Jorge Isaac es digna de ser reconocida, recordada, releída y respetada.